Yo no soy un tipo violento. Jamás en mi vida había dado un puñetazo de verdad. Pero aquel jueves por la noche, a las 22:37, mi puño acabó en la cara de un tipo que ni siquiera conocía, en mitad del bar El Rincón de Pepe, delante de unas 40 personas y con mi mujer gritando mi nombre como si yo fuera el loco. Todo empezó con una cena. Clara, mi esposa desde hace 12 años, había organizado una cena informal con sus compañeros del instituto. Ella es profesora de inglés en el IES Lluís Vives de Valencia. Me insistió en que la acompañara, que iba a estar bien, que me iba a caer genial la gente. Solo va a ser un rato, Álvaro. Tú te tomas 2 cañas, cuentas tus chistes malos, y cuando te aburras nos vamos, me dijo. Y yo, imbécil de mí, fui. Llegamos al bar sobre las 9. Éramos 12 personas en total. Me senté al lado de Clara, pedí una cerveza, saludé educadamente y me puse en modo acompañante mudo. Todo parecía normal. Risas, anécdotas de alumnos, que si el pesado de segundo B, que si la reunión con jefatura. Hasta que llegó él. Alto, moreno, sonrisa de actor secundario. Se llamaba Iván. Profesor de plástica. Perdón por el retraso, dijo, mientras se sacaba la cazadora de cuero con una soltura que parecía ensayada. Clara se levantó a saludarlo como si fuera una estrella de cine. Se abrazaron. Y no un abrazo cualquiera. Uno de esos lentos, con la mano en la cintura. Me saltó algo en el estómago. Me puse tenso. No dije nada. Pasó la cena. Él hablaba, todos reían, y ella le seguía el rollo como si fuera un monólogo de Buenafuente. Yo era el tipo invisible en la mesa. Me comí el arroz al horno sin abrir la boca. Segunda cerveza. Luego una tercera. Y entonces, cuando ya íbamos por los postres, lo vi. Estaban sentados enfrente mío, y mientras todos hablaban, Clara y él se pasaban notas escritas en una servilleta. Como críos en una clase. Una broma, pensé. Hasta que la servilleta cayó al suelo, justo al lado de mi silla. Me agaché, la recogí sin que se dieran cuenta, y la leí. Solo decía. Después de esto, ¿vamos al mismo sitio? Levanté la mirada. Iván estaba sonriendo. Ella también. Como si yo no existiera. Y ahí fue cuando se me cruzaron los cables. Me levanté, caminé alrededor de la mesa como si fuera al baño, y le solté el puñetazo más torpe de la historia. No por lo técnico, sino porque tenía más rabia que fuerza. Lo tumbé de la silla. Silencio. Gritos. Clara me gritó, ¿pero qué haces? Y yo solo pude responder con una frase. ¿De verdad crees que soy gilipollas? No me detuvieron. No hubo policías, ni vino ningún camarero a echarme. Iván se quedó en el suelo con la mano en la cara, con una expresión que no supe si era de dolor o de sorpresa, pero no dijo una palabra. Nadie lo hizo. Clara se levantó y me agarró del brazo, no para calmarme, sino para sacarme del bar. Me arrastró hacia la calle mientras sus compañeros se quedaban ahí dentro, congelados. No me miraban a mí, la miraban a ella. Y eso fue lo que me jodió más. No había ninguna cara de indignación, ni de defensa. Solo silencio. Clara me soltó la mano como si le diera asco tocarme, y ahí mismo, en mitad de la acera, me pidió que me fuera a casa. Así, sin más. Álvaro, vete. Lo estás empeorando todo. No le respondí. Caminé solo hasta casa, una hora larga entre calles vacías. No podía dejar de pensar en esa servilleta. ¿Vamos al mismo sitio? ¿Qué sitio? ¿Era una forma de decir motel? ¿Tenían un código? ¿Llevaban tiempo usando esa frase? Me hervía la cabeza, pero al mismo tiempo me sentía ridículo. 12 años de matrimonio,
y ni siquiera había notado en qué momento mi mujer dejó de verme. Porque eso era. Ella ya no me veía. Era como si hubiera desconectado de mí hace tiempo, y yo seguía actuando como el marido funcional, que cocina, que trabaja, que pregunta cómo fue su día, como si eso bastara para que alguien no se aburra de ti. Llegué al piso y me senté en el sofá sin quitarme los zapatos. Estaba sudando, pero no tenía ganas de ducharme. Estaba helado por dentro, como si ya hubiera pasado todo y solo me quedara recoger los pedazos. Pero no. Todavía faltaba lo peor. Una hora después, Clara volvió. Abrió la puerta con sus llaves, entró sin decir nada, se quitó los tacones en el recibidor, caminó hasta el salón y se me quedó mirando. No dijo lo siento, ni qué coño te pasó, ni siquiera me has dejado en ridículo. Dijo una sola frase, tranquila, como si no hubiera pasado nada grave. ¿Qué querías lograr con eso? Le respondí sin levantarme. ¿Quién es ese tío? Se cruzó de brazos, bajó la mirada y respiró hondo, como si le diera pereza explicármelo. Un compañero del Insti. Es amigo. Solo eso. Te estás montando una película. Tuve que hacer fuerza con las manos para no levantarme. Solo un amigo, y las servilletas. Ahí se quedó en silencio. Y su silencio me confirmó más que cualquier palabra. No me dijo que me equivocaba. No me insultó. No me gritó. Solo me miró, aguantando, como si fuera yo el que estaba arruinando algo que funcionaba. Me levanté del sofá, fui hasta la cocina, abrí una cerveza, le di un trago y me apoyé contra la encimera. ¿Me estás engañando, Clara? Su respuesta llegó con la frialdad de quien ya ha tomado una decisión hace tiempo. No como tú crees. Y no como tú te imaginas. Pero sí. Me lié con él. Una vez. Y fue hace unas semanas. Y no te lo dije porque no sé qué quiero hacer contigo. No reaccioné. No grité. No rompí nada. Me quedé mirándola y solo pude pensar que esa frase, esa última parte, era la más dura. No sé qué quiero hacer contigo. Como si yo fuera una tarea pendiente, una duda sin resolver. Después de todo, no le importaba si yo la perdonaba. Le importaba si ella me seguía queriendo. Y eso dolía más que cualquier detalle del polvo que se habían echado. Me pasé los siguientes minutos en silencio. Ella también. No sé si esperaba que yo dijera algo, o que le montara un drama. No se lo di. Solo le hice una última pregunta, ¿lo vas a volver a ver? Clara se apoyó en la pared como si estuviera agotada. Me miró de nuevo, sin lágrimas, sin temblores, sin teatro. No lo sé. Me hace sentir distinta. Y contigo ya no siento nada. Esa frase fue como un puñetazo en el estómago, pero no le di el gusto de verlo. Asentí con la cabeza, dejé la cerveza a medias, agarré las llaves del coche y salí. Dormí en casa de mi primo, en Siribella. No le dije por qué, solo le pedí un colchón en el suelo y que me dejara tranquilo. Esa noche no pegué ojo. Me quedé tumbado con los ojos abiertos, mirando el techo como un idiota. No sentía rabia. Sentía vacío. Como si me hubieran arrancado algo y todavía no me hubiera dado cuenta de qué. No me importaba el sexo, ni siquiera que fuera con un tío más guapo o más joven. Me jodía la naturalidad con la que me había quitado del medio. Me había dejado de querer en silencio, como quien va tirando cosas viejas sin hacer ruido para que no se note. Y esa, en el fondo, fue la mayor traición. Volví al piso 2 días después. No porque quisiera hablar con ella, sino porque necesitaba ropa, mi portátil del trabajo y los papeles del coche. Pensé en subir, recoger todo rápido y largarme. Pero cuando abrí la puerta, Clara estaba sentada en la mesa del comedor con una taza de café y cara de no haber dormido bien.
Me vio entrar y no dijo nada, ni siquiera se levantó. Yo fui directo a la habitación, abrí el armario y empecé a meter cosas en una mochila. Ella apareció detrás de mí en silencio. Se apoyó en el marco de la puerta y ahí arrancó todo. ¿Dónde has dormido?, preguntó, como si de verdad le importara. En casa de mi primo, le contesté sin mirarla. ¿Y qué piensas hacer?, me soltó enseguida. Me di la vuelta, la miré a los ojos y le dije lo primero que se me pasó por la cabeza: eso depende de ti. Si querés seguir viéndolo, no hay nada que hablar. Me largo. Su respuesta fue tan directa como molesta. No es tan simple. No es que quiera seguir viéndolo, es que no sé si quiero seguir contigo. Ahí exploté. Cerré la mochila de golpe, la tiré sobre la cama y me acerqué a ella con un tono que nunca había usado. ¿Y qué significa eso? ¿Que yo me quede como un idiota esperando que te decidas entre tu marido y el profesor de plástica? ¿Eso querés? Clara se cruzó de brazos, firme, sin moverse. No es un concurso, Álvaro. No estoy eligiendo entre dos hombres. Estoy eligiendo si quiero seguir en una vida que ya no me dice nada. Hace tiempo que te desconectaste. Vivís en piloto automático. Todo es rutina. No hablamos, no hacemos nada juntos. Solo existimos en la misma casa. No me jodas con eso, le respondí enseguida. ¿Sabes lo que no es rutina? Llegar a casa y encontrar que tu mujer se folló a un compañero de trabajo. Eso sí que rompe la monotonía. Me miró con rabia, pero no dijo nada. No retrocedió. Me estaba escuchando, aguantando todo sin pestañear, como si ya hubiera tenido esta pelea 1000 veces en su cabeza y supiera exactamente lo que yo iba a decir. Y eso me hizo hervir más. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, pregunté. ¿Cuántas veces fue? ¿Solo una, como dijiste, o hay más? Clara bajó la mirada por primera vez. No contestó al instante, se tomó su tiempo. Fueron 3 veces. La primera fue en un hotel cerca del instituto, la segunda en su piso y la tercera, justo después de una de nuestras cenas de viernes. Y sí, mentí. No fue solo una vez. No me moví. Me quedé ahí de pie, sin saber si gritarle, romper algo o simplemente salir corriendo. Sentía la garganta seca, como si todo el cuerpo se me hubiera vaciado. Solo pude decir una frase: gracias por la honestidad, aunque te la guardaste justo hasta que no había nada que salvar. Ella se acercó, pero no para abrazarme, sino para quedarse a medio metro, como esperando que yo bajara la voz. No lo hice para lastimarte. No es como si me hubiera levantado un día diciendo que iba a engañarte. Pero estaba vacía. Y él me hacía sentir viva. Me escuchaba. Me miraba. Me deseaba. Vos ni siquiera me tocabas ya. Todo era café, trabajo, dormir. Y cuando intentaba hablarte, solo me contestabas con, ya veremos, o, después lo hablamos. Nunca había un momento para mí. ¿Y crees que eso justifica lo que hiciste?, respondí, con un tono más tranquilo, pero con los dientes apretados. ¿Crees que un polvo a escondidas arregla lo que no se hablaba en casa, o que traicionar a tu pareja es una solución mejor que sentarte a decirme las cosas a la cara? Ella negó con la cabeza. No, no lo justifica. Pero tampoco lo hice como solución. Lo hice porque necesitaba sentir algo. Lo que sea. Pues ahora lo tenés. Un marido al que acabas de perder. Y una relación que te vas a tener que explicar el resto de tu vida. Tomé la mochila, pasé junto a ella y caminé hacia la puerta. Clara me siguió, sin insistencias, pero hablando. Álvaro, no te estoy pidiendo que lo entiendas. Solo que lo veas como lo que fue. No fue amor. Fue una forma de no sentirme invisible. No quiero seguir engañándote, pero tampoco quiero seguir viviendo una mentira.
Antes de salir, me detuve con la mano en la manija. Me di vuelta una última vez. No estás arrepentida de lo que hiciste. Estás arrepentida de que te haya pillado. Y eso lo cambia todo. Cerré la puerta. Esa fue la primera vez que sentí que algo dentro de mí se apagó. No era rabia, ni odio. Era otra cosa, más profunda. Era darme cuenta de que Clara, la mujer con la que había compartido más de una década, ya no existía. Y probablemente yo tampoco, no como antes. No fue algo que planeé desde el principio. La palabra venganza no me vino a la cabeza de inmediato. Durante las primeras horas después de salir del piso, solo tenía rabia, ganas de desaparecer, de no tener que pensar ni un segundo más en Clara ni en Iván ni en todo lo que se había roto. Me instalé unos días en casa de mi primo, que no preguntó demasiado, solo me dejó estar y me ofrecía café a cada rato como única forma de ayudar. Pero a los 3 días, cuando ya me había calmado un poco y había dejado de responder mensajes de amigos que me preguntaban por qué no iba al trabajo o por qué no contestaba el móvil, empecé a ver las cosas de otra manera. No era solo que me habían engañado, era como me lo habían hecho, con una normalidad insultante, como si fuera yo el que tenía que adaptarse a su nueva vida, como si mis emociones no fueran parte del problema. Y eso fue lo que más me encendió. Que Clara me tratara como un trámite más, como si yo fuera un mueble que estaba estorbando en su salón emocional. Así que decidí que no me iba a quedar callado. Me tomé un café, agarré mi portátil y comencé por lo básico. Sabía el nombre completo de Iván, sabía en qué instituto trabajaba y había escuchado, por comentarios de Clara durante cenas anteriores, que tenía una relación algo inestable con su novia. Una chica que según ella era un poco intensa, aunque nunca supe cómo se llamaba. Esa era mi primera pista. Busqué en redes sociales. No me costó mucho dar con su perfil. Todo público, como un adolescente. Fotos en el instituto, selfies con Clara y otros profes, y una publicación reciente donde se lo veía en un bar que yo conocía perfectamente, el Rincón de Pepe. Estaba claro que no ocultaban nada, ni siquiera se cuidaban. Revisando los comentarios, encontré el nombre que necesitaba. Una tal Verónica le había dejado varios mensajes. La última foto decía: no puedo esperar a este fin de mandando un beso. Entré a su perfil. Pública también. Más fotos con él. Una en concreto me llamó la atención. Estaban abrazados en la terraza de su piso, con una vista que me resultó conocida. Miré la ubicación, y ahí estaba, calle Literato Azorín, a 10 minutos de donde vivíamos Clara y yo. Apunté la dirección, cerré el portátil y me senté a pensar. No se trataba de ir a pegarle a nadie, ni de hacer un escándalo. Eso habría sido actuar con las tripas. Yo quería otra cosa. Quería que sintieran lo que era tener todo bajo control y, de pronto, que alguien te sacara el suelo de debajo. Empecé por Clara. Sabía que no se esperaba que yo hiciera nada. Me conocía demasiado bien, o eso creía. Pensaba que iba a desaparecer, que iba a tomar distancia, y que en todo caso, después de unas semanas, podríamos tener una charla madura como ella decía siempre que no quería discutir. Así que le envié un mensaje. Pásame la copia del contrato de alquiler, necesito ver el tema de las facturas. Nada sospechoso. Me respondió enseguida. Está en la carpeta negra, en el cajón de la cómoda, ¿vas a venir? Le dije que sí, que pasaría el sábado por la mañana. Pero antes de eso, el viernes por la tarde, pasé por la calle de Verónica. No para hacer nada, solo para confirmar la fachada del edificio y ver si reconocía el lugar. Era el típico bloque de pisos de los años 80, con un portal sin portero y buzones oxidados. Miré los nombres en los timbres. Ahí estaba, V. López y García. Confirmado. No toqué. No necesitaba eso todavía.
fui a una copistería y preparé un pequeño sobre. Dentro, puse una hoja con solo 2 fotos impresas, una de Clara e Iván saliendo del hotel donde se vieron según su propia confesión y otra de ellos entrando a su edificio. Las 2 sacadas de las cámaras de seguridad, porque tuve acceso a los registros gracias a un amigo que trabaja en un sistema de mantenimiento de alarmas y me debía un favor. Las cámaras eran legales, visibles, y las imágenes perfectamente válidas. No había texto, ni insultos, ni amenazas. Solo las fotos. Cerré el sobre y al día siguiente, antes de ir al piso, lo dejé en el buzón de Verónica. Me aseguré de que nadie me viera. Luego me fui. Cuando llegué al piso, Clara me abrió como si nada. Tenía cara de recién levantada, bata, pelo atado y ese tono de voz de quien quiere evitar tensión. ¿Querés un café? Le dije que no. Fui directo al dormitorio, abrí el cajón, agarré la carpeta negra, saqué lo que necesitaba y antes de salir le dije una sola frase. Ya se enteró. No necesitaba decir más. No sabía si iba a llamar a Iván, si iba a escribirle a Verónica, si iba a explotar ahí mismo o quedarse quieta como tantas veces había hecho. Solo sé que me miró como si no supiera si llorar, gritar o insultarme. Cerré la puerta sin darle tiempo a elegir. Pasaron 4 días sin contacto. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una nota, nada. Por un momento pensé que se lo había tomado con una indiferencia que me dejaba peor parado aún, pero el jueves por la tarde, mientras salía del trabajo, me llamó. No contesté. Me escribió un mensaje después, solo decía podemos hablar, cuando quieras. Lo ignoré. No por orgullo, sino porque no tenía claro qué quería decirle. No sabía si estaba preparado para escuchar alguna versión más de los hechos, o peor, para que intentara dar vuelta todo con alguna explicación absurda. Pero esa noche me quedé pensando. No se trataba de perdonar ni de reconciliarse. Se trataba de cerrar algo que había estado abierto demasiado tiempo, incluso antes de que apareciera Iván. Al día siguiente, le respondí que podíamos vernos en el piso el sábado, a las 6 de la tarde. Me contestó con un gracias, sin más. Llegué puntual. Clara estaba sentada en el sofá, vestida como si fuera a salir, pero sin maquillaje ni perfume, algo poco común en ella. Tenía una expresión tensa, como si no supiera cómo arrancar. Me senté en el sillón de enfrente. No saludamos con besos ni con abrazos, solo un hola incómodo que se quedó flotando en el aire. Fui directo al punto. ¿Para qué querías hablar? Ella se acomodó el pelo detrás de la oreja, un gesto nervioso que hacía cuando estaba incómoda. Quería saber si esto ya está decidido para vos. Si no hay vuelta atrás. Le respondí sin rodeos. No hay vuelta atrás. No después de lo que pasó, y sobre todo, de cómo lo manejaste. No te fuiste con otro porque estabas perdida. Lo hiciste porque te dio la gana. Y después tuviste la frialdad de hablarme como si fueras tú la víctima. Clara no respondió enseguida. Bajó la mirada y se quedó en silencio unos segundos. No quiero justificar lo que hice, Álvaro. Sé que estuvo mal. Lo sé desde el primer momento. Pero tampoco quiero irme con la sensación de que todo lo que tuvimos fue una mentira. Porque no lo fue. Hubo años buenos, vos y yo tuvimos cosas reales. Y me duele pensar que vas a borrar todo solo por esto. Me apoyé hacia adelante, con los codos en las rodillas. No estoy borrando nada. Pero tampoco voy a quedarme a mirar cómo convertís esta historia en una especie de tragedia compartida. Fuiste vos la que rompió esto. Vos elegiste. Y ahora no querés asumir las consecuencias de esa elección. No es tan simple, Álvaro. Las cosas no venían bien desde hace mucho, dijo, levantando un poco la voz. ¿Y lo hablaste alguna vez? Me dijiste, me siento lejos de vos, ¿esto no funciona?
No. Preferiste callarte, acumular bronca o frustración o lo que sea que sintieras, y cuando te apareció una distracción, la agarraste como si no tuvieras responsabilidad en nada. Yo también estaba mal. Yo también me sentía solo. Pero no fui a buscar a nadie. No me acosté con otra. No te puse en esta situación. Clara se levantó, caminó hasta la cocina, agarró un vaso de agua, lo llenó y volvió. Tomó un sorbo antes de continuar. Sé que te lastimé. Y que no hay nada que diga que pueda arreglar eso. Pero también creo que merecemos terminar esto de forma civilizada. No quiero que esto acabe con odio. Me encogí de hombros. No hay odio. Pero tampoco hay afecto ya. Ni confianza. Ni respeto. Cuando perdés esas tres cosas, lo que queda no es una relación, es un trámite. Y yo no pienso vivir así. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó, en voz baja. Ya tengo cita con el abogado. Vamos a presentar el divorcio la semana que viene. No pienso pelear por nada. Podés quedarte en el piso un tiempo si necesitas. Yo ya tengo dónde ir. Solo quiero que esto se termine lo más limpio posible. Clara asintió. No discutió. No lloró. Solo dijo está bien y volvió a sentarse. Durante unos minutos, no hablamos. Yo miraba el suelo, ella miraba por la ventana. Se respiraba el final de algo, pero sin dramatismo. Era la incomodidad de dos personas que ya no se deben nada, pero que una vez se lo debieron todo. Antes de irme, le pregunté algo que tenía atravesado desde hacía días. ¿Sigues viéndolo? No hubo titubeos. No. Hablamos el día que Verónica encontró el sobre. Me dijo que era mejor cortar. Él intentó justificarse, pero ella no quiso saber más nada. Y yo tampoco. Después de eso no lo vi más. No le creí del todo, pero tampoco me importó comprobarlo. Ya no me afectaba. Me levanté, agarré la chaqueta del perchero y antes de salir, le dije lo último que sentía necesario decir. No te deseo mal, Clara. Pero tampoco te deseo nada. Lo nuestro se terminó. Y eso ya no se puede cambiar. Ella se quedó sentada, con las manos cruzadas en el regazo. No respondió. Cerré la puerta detrás de mí sin mirar atrás. Por primera vez en semanas, sentí que respiraba con claridad. Los papeles se firmaron 2 semanas después. No hubo discusión por el reparto, ni reuniones eternas, ni jueces teniendo que decidir por nosotros. Fue todo rápido, frío, limpio. Lo que se suponía que era nuestra vida en común cabía en 2 sobres, uno con las escrituras del piso y otro con las cuentas compartidas. Yo no quise quedarme con nada más allá de lo necesario. El coche era mío desde antes del matrimonio y mi sueldo era suficiente como para empezar de nuevo. Clara no pidió compensaciones ni puso obstáculos. Supongo que en algún rincón todavía le quedaba la necesidad de cerrar eso sin mancharse más. El mismo día que salí del despacho del abogado, pasé por mi nuevo piso. Era pequeño, interior, con un salón que apenas cabía un sofá y una mesa, pero estaba limpio y era mío. No tenía historia. Durante los primeros días no sabía qué hacer con tanto silencio. Sin alguien preguntando por la compra, sin peleas absurdas sobre que cenar o si poníamos la lavadora hoy o mañana. Tampoco tenía a nadie al otro lado del sofá, ni alguien que se quejara de mis series. Y al principio, ese vacío se sentía como una derrota. Después de 12 años compartiendo todo, hasta lo mínimo, volver a la rutina en soledad era extraño. No triste, solo raro. Pero poco a poco dejé de mirar el móvil esperando algún mensaje, dejé de revisar mis recuerdos como si fueran pruebas de juicio y empecé a mirar hacia adelante. No fue de un día para otro, pero sí noté el momento exacto en que mi cabeza dejó de pensar en Clara cada hora.
Fue un martes por la tarde, en el trabajo, mientras discutía con un cliente por un problema técnico. Me di cuenta de que llevaba horas concentrado en otra cosa, sin recordar nada de ella. Ni dolor, ni rabia, ni preguntas. A las pocas semanas retomé el gimnasio. También empecé a aceptar invitaciones de amigos que antes evitaba. No quería contar mi historia como un drama de sobremesa, así que cuando alguien preguntaba, solo decía que ya no estábamos juntos y cambiaba de tema. No necesitaba lástima ni consejos. Lo que pasó ya había pasado. Y aunque la herida seguía abierta, ya no sangraba. Un día, sin planearlo, me encontré con Verónica en un centro comercial. Me reconoció al instante, y aunque al principio dudó, se acercó. Así que tú eras el marido, me dijo sin odio, con una especie de resignación en la voz. Le respondí con un simple sí, y durante unos minutos hablamos. Me contó que lo había dejado a Iván de inmediato, que él intentó volver con ella pero ya no le creía nada. No le pregunté detalles. No me interesaba revivir esa parte. Le deseé suerte y nos despedimos. Clara me escribió una vez más, unas semanas después. Solo para decir que ya había cambiado su dirección en el padrón y que si llegaba alguna carta para ella, se la guardara o la tirara. Le respondí que estaba bien, sin más. No volví a saber de ella. Supongo que sigue en el mismo instituto, quizás saliendo con alguien nuevo o volviendo con él, no lo sé ni me importa. Lo que sé es que yo no vuelvo. Esa puerta está cerrada, no por orgullo, sino porque no hay nada que recuperar. Mucha gente cree que después de una traición lo peor es la rabia, pero no. Lo peor es la decepción. Saber que te mintieron a la cara mientras compartían la misma mesa, la misma cama, el mismo calendario. La traición no empieza con el sexo, empieza con la indiferencia. Con cada silencio cómodo, con cada gesto que se hace por rutina. Yo aprendí eso tarde, pero lo aprendí. Y también entendí que uno no puede mantener una relación solo por historia o por costumbre. Que cuando el respeto se rompe, ya no hay amor que aguante. Lo que queda es una fachada. Ahora mi vida es más simple. Trabajo, entreno, salgo con amigos, a veces me tomo una cerveza solo en un bar sin tener que dar explicaciones. No hay grandes emociones ni promesas, pero hay paz. Y después de todo lo que pasó, eso es más valioso que cualquier otra cosa. La gente que me rodea dice que me ve mejor, más relajado. Yo no lo noto tanto, pero al menos no me despierto más con esa sensación de tener que justificar mi existencia ante alguien que ya no me quería. Y eso, para mí, ya es suficiente. No sé si volveré a enamorarme. No tengo prisa. Por ahora estoy bien conociéndome de nuevo, viendo que me gusta, que no quiero repetir, y que errores fueron míos. Porque también los hubo. No me hice la víctima completa. Yo también me descuidé, también me acomodé. Y eso, aunque no justifica nada, me sirve para aprender. La próxima vez, si la hay, no pienso dejar pasar tanto tiempo sin hablar. No quiero volver a ser el tipo que no ve venir lo que tiene delante. Lo que me pasó no me define. Es solo una parte de mi historia. Y ahora, por fin, esa historia sigue sin ella. Y eso está bien. Mejor, incluso.